Iniciaremos este congreso con palabras de Monseñor Alberto Lorenzelli Rossi, presidente del área de Educación Continua, de Educación de la Conferencia Episcopal de Chile, obispo auxiliar, vicario general y moderador de la Curia de la Arquidiócesis de Santiago. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Saludo y a todas las autoridades que nos acompañan y a cada uno de ustedes. Me alegra ver tantas personas en este congreso, tercer congreso internacional. Quisiera, antes de las palabras que quisiera presentarles, expresar nuestra gratitud, nuestro sincero agradecimiento al Centro de Religión Católica aquí de la Universidad de los Andes por este servicio, y lo hago a nombre de la Conferencia Episcopal de Chile, a nombre de todos los obispos y del área de educación, en la cual yo soy el presidente, porque es un gran servicio, un gran aporte para el camino que nosotros necesitamos, los desafíos que se plantean siempre más para los profesores de religión. Me voy a servir un momento de presentación partiendo desde la primera lectura que ayer nos presentaba la liturgia de los Hechos de los Apóstoles, en donde Pablo predica esta vez en Atenas, en medio del Areópago, el centro simbólico del pensamiento filosófico y religioso, un encuentro con los intelectuales del tiempo. Y el suyo es un discurso típico de cómo hay que presentar el plan de Dios, en este caso a los paganos, y en este caso a los pensadores griegos. Pablo se adapta a su manera de pensar, se hace en verdad griego con los griegos, como en otras ocasiones había sido judío con los judíos. Capta su atención y su benevolencia con la alusión al altar del Dios desconocido. Y enseguida les habla del Dios creador, de cómo no puede habitar en templos humanos, de cómo le podemos conocer a través de la naturaleza, más aún de que somos estirpe suya, cosa que Pablo afirma citando a un pensador griego, y por tanto lo tenemos que buscar dentro de nosotros mismos, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Los invita, por tanto, a una espiritualización de su religión para llegar enseguida a Cristo Jesús, el enviado por Dios, al que resucitó de entre los muertos. Es precisamente aquí, al hablar de la resurrección, que se ve que los griegos no pueden entender, cuando se da una reacción claramente negativa e irónica por parte de la mayoría. Primero de todo quisiera subrayar el coraje de Pablo a ir en el Areópago entre los grandes intelectuales del tiempo, porque en el fondo sabe de llevar una buena noticia. Y me parece que nuestro Congreso quiera, sobre todo, llevar adelante esa buena noticia que es Jesús. Pablo, una vez más, nos da la lección de saberse adaptar a su auditorio. A la hora de anunciar la fe en Jesús, a los judíos les habla a partir del Antiguo Testamento, a los griegos a partir de su literatura, de su visión religiosa del cosmos y la divinidad, y de su actitud de búsqueda y curiosidad, al menos filosófica, de la verdad. A todos les predica Jesús, pero desde el mundo de valores de sus oyentes. Nosotros seguimos teniendo este problema del lenguaje. El Concilio Vaticano II
puso a la Iglesia en diálogo con el mundo y con sus varias religiones. Pero sabemos bien que hoy no es fácil este diálogo. Pablo habla a un mundo en que no conoce a Dios y no conoce a Jesús. A nosotros hoy nos toca, en cambio, hablar a un mundo donde Dios se lo conoce, muchos saben de Jesús. Entonces, más que de un Dios desconocido, como ese altar dedicado que encuentra Pablo caminando por Atenas, hoy nosotros nos toca hablar de un Dios del olvido y cómo llegar en el corazón de nuestros niños y nuestros jóvenes a poder dar esa buena noticia que Cristo Jesús no puede ser el gran olvidado. ¿Cómo podemos anunciar a Cristo a la juventud de hoy, a los más alejados, a los agnósticos? ¿Cómo podemos ayudarlos a pasar del mero materialismo a una visión más espiritual de la vida y del destino sobrenatural que Dios nos prepara? ¿Cómo podemos tomar como puntos de partida tantos valores que hoy son apreciados? La justicia, la igualdad, la dignidad de la persona, la ecología, la paz, para pasar claramente al mensaje de Jesús y proponerle su persona y su evangelio como la plenitud de esos y de otros valores. Este es el gran desafío que se nos plantea hoy. Este es el camino que tenemos que recorrer. Quiero agradecer que este tercer congreso quiere hablar también de un tema bien delicado, en el sentido que muchas veces podríamos decir que algunos son los temas difíciles para enfrentar. Pero es un desafío importante en una sociedad muchas veces en donde se quiere negar la muerte, en una sociedad donde muchas veces ni a los niños ni a los jóvenes se habla de la muerte y por lo tanto hablar del tema de la vida eterna se hace complejo. Pero sabemos que el Evangelio, y a partir del Evangelio de Juan, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ama a todos. Dios ama a todos con un amor sempiterno. Él es el Padre de nuestros espíritus. Somos sus hijos. Él nos ama a cada uno de nosotros individualmente y desea que lleguemos a conocerlo y amarlo. Envió a su Hijo Jesucristo. Dios sabía que esta vida estaría llena de desafíos e incertidumbre. Sabía que careceríamos de aptitudes y cometeríamos errores. Por eso envió a su Hijo, Jesucristo, a la tierra. Jesucristo llevó una vida perfecta y sin pecado. Enseñó su evangelio y nos mostró la manera correcta de vivir. Ofreció su propia vida como sacrificio por nuestros pecados. Él es nuestro amoroso Salvador, Él es nuestro Redentor. Y de tal manera ama a Dios al mundo, como hemos escuchado en el paso de Juan 3:16, que debemos creer en Él y tenemos que seguirlo. Jesucristo enseñó su evangelio cuando estuvo en la tierra. Enseñó que no pereceremos si creemos en Él. Nos arrepentimos de nuestros pecados y somos bautizados con agua y con el Espíritu.
seremos perdonados. Su sacrificio hace que eso sea posible. Pero también hay una esperanza. Podemos volver a estar con Dios. Esa vida no termina después de la muerte. Todos resucitaremos. Si amamos a Dios, creemos en Él y seguimos el Evangelio de Jesucristo. Dios promete que podemos regresar a vivir con Él después de morir. Dado que nos ama, Él desea que seamos felices ahora, siempre y por la eternidad. El Congreso que hoy de enseñanza de religión, Cristo y la vida eterna, expresa ya la belleza de nuestra fe. Y creo que la presencia de cada uno de ustedes es también en la búsqueda, a partir de nuestra fe, de tener siempre más claridad de nuestro trabajo y nuestro servicio que hacemos. Todavía 2 palabras más quisiera tomarlas del Catecismo de la Iglesia Católica, que sobre el tema cristiano, sobre la vida eterna, dice que la vida que el Hijo de Dios ha venido a dar a los hombres no se reduce a la mera existencia en el tiempo. La vida que desde siempre está en Él y es la luz de los hombres, consiste en ser engendrados por Dios y participar a la plenitud de su amor. A todos los que recibieron, dice siempre el Evangelio de Juan, les dio poder de hacerse hijos de Dios. A los que creen en su nombre, el cual no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. A veces Jesús llama a esta vida que Él ha venido a dar simplemente así, la vida. Y presenta la generación por parte de Dios como condición necesaria para poder alcanzar el fin para el cual Dios ha creado al hombre. El que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. El don de esta vida es el objetivo específico de la misión de Jesús. Él es el que baja del cielo y da la vida al mundo, de modo que puede afirmar con toda verdad: el que me siga tendrá la luz de la vida eterna. Por tanto, la vida eterna es la vida misma de Dios y a la vez la vida de los hijos de Dios. Un nuevo estupor y una gratitud sin límites se apoderan necesariamente del creyente ante esta inesperada e inefable verdad que nos viene de Dios en Cristo. El creyente hace suya las palabras del apóstol Juan: miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal cual es, siempre el Evangelio de Juan. Así alcanza su culmen la verdad cristiana sobre la vida. Su dignidad no solo está ligada a sus orígenes, a su procedencia divina, sino también a su fin, a su destino de camino con Dios en su conocimiento y amor. A la luz de esta verdad, San Ireneo precisa y completa su exaltación del hombre. El hombre que vive es gloria de Dios, pero la vida del hombre consiste en la visión de Dios, que es la vida eterna. Deseo a cada uno de ustedes que este congreso pueda ser fructuoso y nos dé la herramienta para este diálogo con la cultura de hoy, los desafíos que nos plantea también llegar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, poder asumir en el camino de la fe que tenemos una gran esperanza, y la esperanza es la prometida por Dios, la vida eterna.
Muchas gracias.